propósito del reciclaje. Lo que deberíamos tener todas las familias, pues porque significa, Leo, sin duda alguna, aportar un granito de arena en salvar el mundo. Sin embargo, es importante aprender cuál es la manera correcta de reciclar. Bueno, y por eso nosotros hoy hemos invitado a un experto en el área para que nos explique cómo hacerlo. Vamos a recibir a un chico que pertenece al Club de Reciclaje Recyclers, Michel Delgado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por este espacio que sé que es muy importante para la familia venezolana aprender a reciclar desde casa. Primero quiero decirte que estoy sumamente orgullosa, que podemos decirte Petare para el mundo, porque también eres de allá y bueno, estoy muy contenta de saber que tienes este proyecto maravilloso, que nos vas a estar conversando acerca de él, pero en primera instancia quiero que hablemos acerca de esos materiales que podemos reciclar y cuáles definitivamente no. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la cadena de valor del reciclaje, hay productos que son reciclables, pero depende de un procesador final. Es decir, tenemos en este caso el anime, que las bandejas de anime son de plástico que se puede reciclar, pero al no tener un procesador final no le quita que sea reciclable. Pero no hay nadie que lo esté procesando, entonces recibirlo es complejo, ocupa mucho volumen. A diferencia del resto de materiales como por ejemplo el cartón, que son los cartones de huevo, estos sí son totalmente reciclables. Okay. La diferencia del cartón de huevo es que es un material que ya ha sido reciclado muchas veces y esto hace su condición de que tenga un punto finito de reciclaje. Tenemos el material como el aluminio, que se puede reciclar muchas veces y no pierde sus propiedades, al igual que el vidrio. Es el material que más me encanta, el vidrio de aluminio, y es el que más recomiendo reciclar. Bueno, ustedes que están en casa presten mucha atención porque la verdad esto es algo que todos deberíamos hacer. Yo les cuento que cuando yo me gradué de la universidad me fui a estudiar al exterior y una de las cosas que más me impresionó era que en casa teníamos que respetar lo que se depositaba en cada uno de los potes de basura en la cocina. O sea, habían 3 potes de basura, en uno iba el plástico, en el otro iba el vidrio. Y para mí en ese momento era como contrastante con la realidad de botar la basura que yo tenía en Venezuela. Entonces es importante que nosotros podamos tener conciencia de eso. Eso me lleva a preguntarte cómo puedo separar los materiales de forma correcta. O sea, la manera correcta en la que debemos separar los materiales es ¿cuál? Lo principal, el inicio, es tener todos los envases limpios y secos. Esa es la regla primordial del reciclaje para evitar plagas y así no contaminar el material para su reciclaje. Tenemos el papel, el plástico, el vidrio, el aluminio. Son los materiales básicos que puedes reciclar en cualquier punto ecológico. Repasémoslo. Papel, plástico, vidrio y aluminio. Okay. Es correcto. Okay. Son los materiales básicos que vas a poder reciclar en cualquier centro de reciclaje. Y deberíamos tenerlos todos entonces por separado. Sí. La diferencia está en que el plástico, un ejemplo, tengo este que es el número 1, que es PET. Okay. Y en la tapa está el número 2 o en tal caso puede ser el número 5, dependiendo del material. Lo que vuelve complejo la clasificación de plásticos es que son 7 números diferentes, pero hay una forma muy sencilla de saber qué número es, que volteamos el envase y vamos a ver que tiene un número en el centro con el triángulo y no es la veces que ha sido reciclado, es el tipo de plástico que tiene ese todos material. los envases de plástico tienen su número para que nosotros lo podamos tener claro. Sí. Todos lo tienen, pero hay algunos que no, por temas de la industria. Es decir, nosotros debemos incentivar a que todos los productores de estos envases coloquen ese símbolo en la parte inferior o superior para poder identificarlos correctamente. Mira, hay tanto de verdad, como dice Leo, que desconocemos acerca de este tema y que puede cambiar sin duda de manera extraordinaria no solamente nuestro entorno, sino también el mundo, como lo dijimos al inicio. Ahora bien, ¿qué debo hacer con los materiales que no son reciclables? ¿Qué hacemos en casa? Hay un material que tengo acá, este es el ecoladrillo o ecobotella, como se le conoce. Este material tiene diferentes tipos de plástico que no son reciclables de formas inmediatas. Tenemos empaques de golosinas, empaques de alimentos. De todas las chucherías. Es correcto, este plástico no se recicla directamente. ¿Qué debemos hacer? Introducirlo todo en una botella, comprimirlo y una vez que esté totalmente llena, que no entre ningún empaque más, podemos enviarlo al centro de acopio que tenemos nosotros en la California, que tenemos una alianza con el Complejo Educativo Leonardo Infante, que le agradecemos ese espacio. Lo llevas allá y puedes mostrarle a la audiencia el producto final, que es la madera. Miren, esto es importante que ustedes lo vean. Miren, este budare que está acá para hacer las arepitas, esas arepitas triunfadoras que uno se come en el desayuno. Este budare es hecho con latas.
O sea que la verdad es que el proceso de reciclaje de esas latas de los refrescos puede terminar en algo además súper útil. Imagínate tú, este budar, esas Y arepitas esto van a que quedar vemos por doraditas acá, divinas. un vaso también pues de alguna botella que en algún momento se recicló. Y al igual que esto también me impresionó muchísimo, es madera hecha de esto justamente que son ecoladrillos. Los ecoladrillos, Nos el mencionaba. proceso final del ecoladrillo es transformarlos en madera plástica que cumple la misma resistencia o mayor que la madera y Wow. si se daña esa madera podemos volverla a reciclar. Esa es la diferencia. Ok, Fíjate, acá tenemos un taquito de madera. La madera útil que uno puede tener para hacer lo que uno quiera o para lo que uno lo necesita. Acá tenemos como la réplica, pero hecha a base de plástico. Me encanta. ¿Qué plásticos tenemos acá en esta maderita? Tienes allí la tapa de referencia justamente Ok, esa. fíjate, tapas esas las que tenemos, no sé, en cualquiera de los alimentos o chucherías que vienen De cuchito. en potecito. Con estas tapas de plástico tenemos esta, mostrándole ahí en pantalla, está en cual, tenemos esta tablita de madera que es la réplica de la madera tradicional. esto es un éxito. Esto es un éxito, la Al igual que verdad. estas impresiones en 3D que nos comentabas. Sí, es hecho con la botellita, con esta botellita de... Número 7, Este es el número 1. número 1. Ok. Este Ok. es transformado en filamento para alimentar una impresora 3D y básicamente podemos hacer casi de todo ahora con esta innovación. Fíjate, hablamos de vidrio, ¿ok? Como un ¡Qué material belleza! que puede ser reciclado. Todo vidrio se puede reciclar, porque por ejemplo los espejos tengo entendido que no se pueden reciclar. Ahí A hay pesar una de que son vidrio. diferencia de propiedades, algo de química, que es que el vidrio son las botellas, para ponerlo en general, serían las botellas de vino, por ejemplo, los envases de mayonesa, estos productos, y el cristal es diferente, no se puede mezclar. El cristal, están Ok. los espejos, Ok. están las copas, están los vasos, que no deben mezclarse con estos materiales. Mira, la verdad que agradezco y valoro muchísimo esta iniciativa grandiosa que has tenido y sé que vas a tener muchísimo éxito en Gracias. nombre Que de así Dios, sea. porque es una manera, bueno, de cambiar las cosas, de cambiar nuestro entorno, de cambiar hasta incluso esa forma de ver en cómo podemos aportar. Fíjate, yo estuve leyendo que por ejemplo, cuando vamos a reciclar el aceite o cuando botamos, mejor dicho, el aceite, que por el lavamanos, por el lavaplatos, perdón, por ahí botamos el aceite y lo que no sabemos es que nada más 1 litro de aceite puede, miren, dañar el océano como ustedes no tienen idea. Hasta eso, en cómo podemos reciclar el aceite, en cómo incluso podemos reciclar o reutilizar nuestra ropa, que era una de las cosas que también nos estabas explicando, es que no es lo mismo reutilizar, reciclar y ¿cuál era la otra? Reducir. Y reducir. Incluso, bueno, acá estoy estrenando esta campaña que estamos creando del personaje que es el hombre del reciclaje, justamente para llegar a las campañas de los niños en los colegios y mostrarle a través de este superhéroe que el reciclaje es una forma de innovar y de brindar soluciones sostenibles en el tiempo. Entonces tenemos las 3R que son reducir, reutilizar y reciclar, Ok. que son las bases de todos los elementos. El venezolano está acostumbrado a reutilizar, es la realidad. Sí. Termina un trapo, ya no sirve, no funciona, termina siendo un coleto, un envase de arroz chino, lo utilizamos para llenarlos para las caraotas, por ejemplo. Entonces Exacto. estamos acostumbrados más a reutilizar que a reciclar, que ese es nuestro trabajo, crear Alguna esa botella conciencia. ya se vació, lo utilizamos como florero. Sí, eso Sí, sería sí, reutilizar. esa es Yo la les voy a costumbre. decir, por ejemplo, yo, desde mi trinchera, yo no boto vidrio. Y Isa, no sé ustedes en casa, yo el vidrio lo acumulo hasta que no tengo una torre o no tengo un cuarto ya lleno de muchísimo vidrio, lo agarro y lo llevo a un depósito de reciclaje Ay, que toma. está. En este caso, no sé si ustedes también lo reciben, yo lo llevo al California, estacionamiento ¿no? que está en la Plaza de los Palos Grandes, abajo. Ellos tienen ahí un depósito de reciclaje y yo voy y deposito todo el vidrio ahí. En la Entonces, California tienen ellos uno. Pero bueno, para más información a través de sus redes, gracias de verdad por estar con nosotros. El Gracias tiempo a en ustedes, televisión es muy verdad, rápido. encantado y esperamos que más usuarios se puedan unir a nuestra comunidad y poder participar. Claro que sí.